Si se lo preguntáramos a un restaurador qué plato es el más importante del menú, diría que todos, porque cada uno hace su papel. Cada plato, ¿eh? Primero, segundo y postres. Cada uno hace su papel. O sea, no se saldría por petanera, sino que dirían, todos son importantes. Por eso están en el menú. Si fuera importante, uno más que otro, pues estaría con letras gordas el plato importante y los demás en letra pequeña o en cursiva, ¿no? Pero no. Vemos en el menú primer plato, segundo, tercero. Y ellos se encargan de que los platos estén combinados de tal forma que el comensal salga aquello satisfecho, ¿eh? Que cuando paga, dice, he pagado por lo que he comido, ¿eh? Y entonces el restaurador está contento. Nosotros, el Señor nos da exactamente lo mismo. Nos da un primer plato con la alabanza, lo hemos comido, lo hemos disfrutado. Hemos tenido un segundo plato con la mesa del Señor. Y ahora un tercer plato. ¿Serán los postres? No lo sé. Es un tercer plato, la palabra. Y el Señor se encargará de que a cada uno nos vayamos así, ¿eh? Bien satisfechos. Bien satisfechos. Vamos a leer la palabra en Efesios 4, 10 al 16. Ahí tenemos una pregunta, que es lo que vamos a tratar en la predicación de hoy. Dice, el que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Y el mismo dio a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien ligado entre sí y unido por lo que cada coyuntura suple, conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Leyendo despacito este texto, se responde a la pregunta. Es lo que vamos a intentar hacer. Ahí, entrar despacito, ¿no? Y como ya se ha dicho en esta mañana, no a base de emociones, sino a base de realidades. Las realidades son las que se palpan, las que se viven, las que se sienten en favor o en contra. O sea, son realidades que afectan a cada uno en la cotidianidad del andar de cada día. Por lo tanto, vamos a intentar responder a la pregunta de cómo somos iglesia a partir de ahí. Porque hay un, si hicieran una pequeña pregunta, ¿tenemos claro de cómo somos cristianos? ¿O cómo tenemos claro cómo somos hijos de Dios? Y dices, vaya pregunta a estas alturas, ¿verdad? Ya sé, todo el mundo lo sabe, ¿por qué? Pues porque conocemos las escrituras, ¿no? Y por ejemplo, en Juan 1:12, para coger alguna, yo tengo aquí unas cuantas, pero para tener un poco de idea de por qué somos cristianos o por qué somos hijos de Dios, dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos dos condiciones ahí, recibir a Cristo y creer en Él. Si lo hemos hecho, aquí se nos dice que tenemos la capacidad de ser hijo de Dios. En Romanos dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar, ¿qué quiere decir? Jesús, Señor. Que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo lo oiga. Invocar, que sale de nuestra boca para que se escuche y se oiga. En primer lugar, nosotros mismos. Invocar, boca para adentro y boca para afuera. En Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Estas son palabras
de parte de Dios a nosotros para que sepamos si realmente somos o no somos hijos de Dios, ¿verdad? Y luego en Mateo, ahí el Señor Jesús, referente a la pregunta, ¿quién dicen por ahí que soy yo? ¿Os acordáis de este pasaje? Que saltó el apóstol, el más impetuoso de todos, el que tenía una rabia contenida que no la podía contener. Siempre le tenía que salir y salió, pues sí, yo sí que lo sé. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Y se quedó así de pancho. Seguramente que no tenía ni idea de lo que acababa de decir, pero lo dijo. ¿Por qué? Porque le salió de dentro. Y el mismo Señor le dice, bueno, tú lo has dicho, pero no porque seas muy sabio, sino porque Dios Padre te lo ha revelado. Y ahí Jesús dice lo siguiente, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Fijar, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús dice, pues esto para mí es la roca donde voy a usar como fundamento para edificar mi iglesia. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir que Jesús es el Hijo del Dios viviente? Amén. ¿Y cuántos tenemos la seguridad que lo estamos diciendo guiados y empujados por el Espíritu Santo? Amén. Porque solamente por el Espíritu Santo podemos llamar a Jesús Señor. Pero si tenemos esta convicción de que el Espíritu Santo nos impulsa a confesar que Jesús es el Hijo de Dios, estamos siendo este fundamento en el cual el mismo Jesús, el mismo Cristo, está edificando su iglesia. Por lo tanto, luego más adelante Pedro nos dice, vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si hemos aceptado a Cristo, si formamos parte de esta concesión de Cristo en nuestra vida particular, si ya somos hijos, formamos parte del edificio que Cristo está edificando. Esto rompe la idea de que algunos dicen por ahí que creen en el Señor, pero que no creen en la Iglesia. Aquí vemos que es sine qua non creyente, piedra de la Iglesia. El creyente es tomado como piedra viva para que Jesús pueda edificar la Iglesia. No hay iglesia sin creyentes ni creyentes sin iglesia. No entremos en errores. No entremos en errores. Por el simple hecho, por eso, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Lo sabemos que somos hijos de Dios. Pues automáticamente sabemos que formamos parte de la iglesia. A lo mejor no te gusta. ¿Por qué? Porque ves en la iglesia cosas raras. Personas que se mueven de manera rara, ¿no? Que dicen una cosa y hacen otra. Pero ¿y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Porque si los otros son piedras vivas que no encajan muy bien en el muro que Cristo está edificando, ¿encajas tú en el muro? Porque esa es tu preocupación, que tú debes de encajar en el muro que Cristo está edificando la iglesia. Y cada uno es trabajado por el obrero, que es Cristo Jesús, para que estas piedras encajen perfectamente en el edificio. Porque al final, la iglesia va a ser perfecta. Al final va a ser perfecta. Si lo fuéramos ahora, Jesús vendría a buscarnos. No iríamos a comer. No iríamos a comer. O sea, ahora tenemos aquello, y a lo mejor creían algunos de los que creen que se tienen que ir y no se irán. Yo lo digo en plural, en tercera persona, porque yo sí quiero irme, ¿no? Y doy por sentado que cuando sea este momento voy a ser arrebatado. Esta es mi confianza, mi esperanza y mi seguridad. Por lo tanto, aquellas expresiones que a veces se escuchan, ¿no?, al terminar una reunión de iglesia, ¿no?, que dicen, ¡jo! Hoy la reunión ha sido guapa. ¡Wow! ¿Qué reunión hemos tenido hoy? Además, éramos un montón.
Fíjate, y la alabanza, no veas, wow, qué alabanza, chico, qué alabanza. Estábamos a 2 palmos del suelo. Y la predicación, no, ni hablar de la predicación. Aquello no era predicación, aquello era revelación pura. Todo esto en el mejor de los casos, ¿verdad? Porque siempre hay alguien que dice, qué aburrimiento hoy, vaya punto. No, pero yo me quedo con expresiones positivas. Con las expresiones positivas, porque las hay. Y ahí es donde me quiero agarrar. Porque por muy positivas que sean estas expresiones, es una idea de iglesia muy pequeña. O sea, contentarnos con la iglesia por las reuniones o por el resultado del culto dominical no es que sea malo, pero es pobre. Es pobre. La iglesia es mucho más. La iglesia es mucho más. No es un programa de televisión, ni una obra de teatro, ni un show, ni un club, sino que la iglesia es, y lo afirmo ahí, pam, 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 es el cuerpo de Cristo. Amén. Por lo tanto, a partir de ahí es donde nosotros vamos a agarrarnos. Y nos vamos a agarrar no porque sea emocionalmente nos sintamos cuerpo de Cristo, porque se dice tanto que nos lo terminamos creyendo, ¿no? Es aquella que a veces se dice, ¿no? Una mentira repetida un montón de veces termina siendo verdad. Pues no, no va por ahí. La iglesia es el cuerpo de Cristo no porque se repita un montón de veces, sino porque Dios, que es el mismo ayer, hoy y para siempre, así lo tiene dicho. En 1 Corintios dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Y en Colosenses dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y en Efesios, que lo hemos leído, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y la iglesia es aquella obra que Jesús está edificando. Aquella obra que dice la palabra, Él mismo Jesús lo publica y ha quedado escrito para lo sepamos ayer, hoy y siempre, que a esta obra el infierno no va a prevalecer contra ella. Por lo tanto, somos el cuerpo de Cristo con todas esas características. Somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo de Cristo? Lo hemos leído y Dios lo ha publicado y lo ha dejado manifiesto. Cristo. Amén. ¿Quién edifica esta iglesia? ¿Quién está añadiendo personas a la iglesia? ¿Nuestro marketing? No. Dios. Cristo está edificando. Y ahora viene aquí la parte práctica. Jesús, el mismo Señor en la palabra nos dice que por el resultado del actuar esta iglesia, Dios añade los que tenían que ser salvos. Por lo tanto, la iglesia no es solamente un ente abstracto, es un ente concreto. Y ahí es de donde vamos. La pregunta es, ¿somos iglesia? Respuesta, somos iglesia. A la pregunta, ¿somos iglesia? Respuesta, somos iglesia. Y esto implica que podemos ser buena o mala iglesia, pero somos iglesia. Y somos la iglesia del Señor. ¿Somos buena iglesia del Señor? ¿Somos mala iglesia del Señor? Lo importante es que somos iglesia del Señor. Y por tanto, ahora sí que hemos de hacernos esta pregunta que está empezando la predicación. ¿Cómo somos iglesia? Sabemos que somos iglesia. Ahora, ¿cómo podemos sentirnos seguros de que somos iglesia? ¿Y cómo pueden saber seguros los que de nuestro entorno que realmente somos iglesia? Porque, como he dicho, una cosa es las emociones, las aseveraciones, y la otra cosa es la realidad que se vive cotidianamente. Por lo tanto, primer punto, somos iglesia cuando somos un grupo de personas, hijos o hijas de Dios, que estamos en acción. Que estamos en acción. En Juan 5:17 Jesús dijo, mi Padre está ahora, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios, que no tiene por qué trabajar, porque solamente tiene que hablar y hace lo que tiene en su voluntad. Así nos lo ha demostrado desde el principio de los principios. Habló y se hizo toda la creación. Por lo tanto, ¿por qué ahora tiene que cambiar la estrategia? Pues sí, la cambia. Dice, ahora yo trabajo y mi hijo trabaja. Y la iglesia trabaja.
Dice, lo hemos leído, de que en todo el cuerpo bien ligado entre sí y unido por lo que cada coyuntura suple, conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace. ¿Hacer qué es? Acción. Que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. La Iglesia se mide por el funcionar de sus miembros. La Iglesia se mide por el funcionar de sus miembros, por estos miembros que están haciendo. Luego ya veremos qué es lo que está haciendo. Pero ahí dice que está funcionando, que está haciendo. Dice, ¿y cómo lo están haciendo? Conforme a la eficacia y medida de cada miembro. Lo cual quiere decir, como hemos leído al principio, que unos hacen de apóstoles, otros hacen de evangelistas, otros hacen de profetas, otros hacen de pastores y tal, pero todo está para edificar. ¿De quién? Los santos. Y dice, y todos juntamente para llegar a la unidad del conocimiento de Cristo Jesús. Unos arrastrando al conocimiento a otros y otros convenciéndose de lo que saben y utilizando lo que saben. ¿En favor de qué? Del crecimiento del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, somos iglesia cuando los miembros hacen. Hacen. ¿Y hacen qué? Cuerpo. ¿Cómo hacen cuerpo? Somos iglesia, me escucharé repetir varias veces que somos iglesia cuando somos un grupo de personas, hijos e hijas, entregadas a otras personas. Cuando la iglesia, compuesta por personas que tienen el privilegio de ser hijos de Dios, hijas de Dios, tienen bien claro que el beneficio no está en ellos, sino que el beneficio está en darse a los demás, entonces podemos tener síntoma de que somos iglesia. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Frase fuerte. Ponga su vida por sus amigos. Es un reto. Es un reto. Y es un reto que nosotros lo hemos disfrutado. Gracias a que alguien nos llamó amigos y dio su vida por nosotros, ahora tenemos el privilegio de ser hijo de Dios. O sea, no es una falacia, no es una frase bonita, es una frase hecha historia y realidad en cada uno de nosotros. Entonces se nos pide esto, que estemos pensando, involucrados en la vida de otros. Quizás el poner la vida por otros suena grande, ¿verdad? Yo os voy a decir que a mí me suena grande. Hoy por hoy, oye, antes de poner la vida por alguien, la pondría por mi familia. Aquí dice por sus amigos. Yo la palabra amigos, hoy por hoy, la tendría un poco clasificada. Pero si la palabra dice esto, yo estoy seguro, pero estoy rotundamente seguro, que si se llegara el momento de tener que dar mi vida, el Señor me daría una nueva manera de ver, una nueva manera de capacidad y poner mi vida en favor del amigo. Como ahora no tengo ningún riesgo, no tengo ningún reto en favor de un amigo que se muera y tengo que poner mi vida en favor suyo, no estoy en esas circunstancias, entonces me va mi intelecto. Y mi intelecto dice, no, tú si eres sensato, tú procurarás primero en tu casa y tal. Pero si la palabra dice esto, nadie tiene mayor amor que este. ¿Y qué amor tenemos? ¿El amor humano o tenemos el amor ágape? El amor humano es el nuestro, el que usamos, el que nos hace dar 5 céntimos a un pobre, o nos hace llevar una cesta a un necesitado, o es el que nos hace amar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros padres. Pero ahí se nos ha dado el amor ágape, el amor de Dios. El Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Por lo tanto, quiero decir que este amor, en un momento determinado, aparecerá en activo. ¿Cuándo aparecerá en activo? Si yo lo tengo claro. Si yo soy sumamente fiel conmigo mismo, diciendo, yo tengo mis limitaciones, pero Dios no tiene limitaciones para conmigo. Yo diría que no, pero Dios me va a decir que sí. Y este sí va a prevalecer sobre mi no. ¿Por qué? Porque un día en mi vida recibí a Jesús, creí en Él y le dio todo dominio sobre mi vida. Y además le dije, mira, el no va a aparecer en mi boca, en todo caso, en tu boca. Entonces tengo la plena seguridad que hoy por hoy yo diría que no voy a poner mi vida por un amigo,
hoy por hoy, porque estoy plenamente seguro que a la hora de la verdad, porque estamos hablando de la hora de la verdad, porque la Iglesia es verdad, la Iglesia es verdad, es una realidad. Mira, ahí estamos, con caras, nombres y apellidos, y con circunstancias personales. Por lo tanto, es una realidad. Por lo tanto, esta realidad el Señor la usaría en todo su poder, en todo el poder del amor que derramó en nosotros, para que además fuéramos dadores a los demás hasta lo último de que se nos pidiera. La Iglesia, por lo tanto, se mide por la interrelación que hay entre nosotros. Cuando esta interrelación está basada en el amor de Dios que fluye entre nosotros por las coyunturas a través del Espíritu Santo, cuando esto es realidad y es eficaz y es auténtico, entonces podemos decir que somos Iglesia. La preocupación de unos por otros. A veces la acción no se puede llevar a cabo, pero sí hay aquello que hoy está tan de moda, ¿no? Aquella empatía con los demás, aquella preocupación por los demás. Oye, fulano hace tiempo que no le veo, ¿qué pasará? ¿Se queda así? O cogemos el WhatsApp y le decimos, oye, fulano, ¿qué tal estás? Hace tiempo que no nos vemos, ¿no? O sea, se transmite esta preocupación en algo real, entonces quiere decir que estamos siendo esa Iglesia que se preocupa de unos por otros. Y somos Iglesia cuando este grupo de personas, de hijos de Dios o hijas de Dios, son obedientes a la palabra de Dios. Ahí viene la palabra clave. Porque hasta ahora, pues bueno, todo son palabras, si llega un momento, pues lo haremos y tal, ¿no? Pero la obediencia es haz y hago, ve y vas, calla y callas, habla y hablas, escucha y oyes. Quiere decir que a un mandato hay una respuesta. Y cuando al mandato hay una respuesta, estamos hablando de obediencia. Vosotros sois mis amigos, dice Jesús. Qué bien, amigos de Jesús. Con una condición: si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos, ¿vale? Qué bien, amigos de Jesús. Pero no de cualquier manera. Pero no de cualquier manera. Te voy a considerar amigo si haces lo que yo te mando. Porque si no haces lo que yo te mando, en vez de un amigo vas a ser un rebelde. No me voy a poder fiar de ti, porque cuando gire la espalda me vas a apuñalar. O cuando yo diga sí, tú vas a decir no. Por tanto, tú eres mi amigo si haces lo que yo te mando. Y Jesús tiene capacidad de mandar. Porque de arriba, dice él mismo, dice, de arriba se le ha dado toda potestad. Toda potestad. Por lo tanto, él puede mandar y puede poner esta condición de amistad por cada uno de nosotros. Si haces lo que yo te mando, te voy a considerar mi amigo. La Iglesia, por lo tanto, se va a medir cómo usamos nuestro tiempo. Por ejemplo, si nuestro tiempo lo estamos usando teniendo en cuenta que este tiempo, el Señor del tiempo, no somos nosotros, sino que es Dios mismo, y si lo utilizamos teniendo en cuenta de que todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor, querrá decir que el tiempo que usamos estamos priorizando las cosas para el Señor. Ejemplo, porque si vamos a la práctica, iremos a la práctica. ¿La Iglesia necesita orar? Pregunto otra vez. 2, 3 es lo que me esperaba, porque es la respuesta que hay a la necesidad de la oración y al pedido de la oración. Si pregunto por qué, por ejemplo, cuando tenemos este tiempo de Iglesia para orar, para la Iglesia, para el entorno en que se mueve la Iglesia, por las dificultades en las que se mueve la Iglesia, y hacerlo como oración corporativa, en que los problemas individuales pasan a un segundo término si no tienen que ver con este andar cotidiano de la Iglesia, ¿no? Entonces, aparecen, y esto seréis seguro que más de uno dirá, tienes razón, aparecen 1001 motivos como para que el miércoles a las 6:30 no se pueda venir a la Iglesia a orar. Seguro. Seguro. Que si el tiempo lo pusiéramos delante del Señor
y dijeron, ese tiempo tú lo gobiernas. Y yo me voy a meter en el gobierno de mi tiempo guiado por ti. Seguramente que el miércoles a las 6:30 tendrías libre. Habría circunstancias, evidentemente, que no. Al que lleva ya la convicción de que decir, no, yo estoy en paz con Dios, yo al miércoles a las 6:30, fíjate, estoy trabajando desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche estoy trabajando. O sea, que imposible a las 6:30 estar ahí, ¿no? Yo a las 6 imposible porque justamente esta hora es cuando yo tengo que ir a visitar a mi madre a que sea, a X lugar, ¿no? O sea, compromisos vitales. Los compromisos vitales son los que el Espíritu Santo yo te dice, tranquilo, porque lo que estás haciendo lo estás haciendo para el Señor y yo te bendigo, no pasa nada. Pero hay circunstancias que se pueden organizar para dar ese tiempo para que el Señor pueda ser atendido y tal. Por eso que si utilizamos el tiempo adecuadamente, aparecerán los hechos, los actos también adecuados. O sea, ya no es cuestión de que usemos bien el tiempo, sino que en este tiempo hagamos las cosas que realmente tenemos que hacer. Yo he puesto el ejemplo de la oración, pero hay más cosas en que se pueden hacer teniendo en cuenta el tiempo del Señor. Y no tienen por qué ser siempre cosas, entre comillas, eclesiásticas o espirituales. Pueden ser cosas cotidianas de la vida, porque nuestra vida delante de quién está siendo vivida. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos viviendo nuestra vida a ratitos delante del Señor y a ratitos a nuestro aire? Si es así, te voy a decir que no te engañes. Porque cuando tú te pones delante del Señor, el Señor te está mirando y está contento de que estés así. Pero cuando tú estás andando a tu aire, tú sigues andando delante del Señor. Sin darle la importancia y el reconocimiento y la honra que Él se merece. Porque aún dándole la espalda, le deberías de decir, lo hago para agradarte a ti. Y entonces una de dos, seguirías dando la espalda haciendo lo que haces o te girarías y te pondrías de cara. Por lo tanto, el creyente, de la misma manera que por el simple hecho de haber aceptado a Jesús, forma parte del edificio de la iglesia que Cristo está edificando, pues su vida también está en bien y mal delante de nuestro Padre Celestial. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Andamos delante de Dios. Entonces, si nosotros tenemos el tiempo organizado por Dios y lo llenamos por nuestras cosas, recibiremos el feedback del Espíritu Santo diciendo, mira, estás usando mal el tiempo que Dios te ha ordenado. Recibirás este toque y entonces tendrás que encararte con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El Espíritu Santo dice, pero en vez de hacer esto, haz esto otro. Y harás este otro y recibirás paz. Recibirás paz. Porque la iglesia se mide por lo que está haciendo, por lo que Dios está mandando. Y de manera personal. O sea, cada uno personalmente, de la misma manera que uno recibió a Cristo. Y dice que no fue por voluntad de varón ni de carne, sino por voluntad de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, formamos parte de la iglesia no por voluntad de varón, no por voluntad de carne, no por voluntad de cultura, sino por compromiso propio con el Señor. Por lo tanto, yo ocupo el tiempo en responsabilidad individual para que encuentre yo el orden del Señor en mi vida y estoy llevando a cabo las acciones en mi libertad personal delante del Señor, con el compromiso delante del Señor, y ahí empiezo a obrar. Porque si no obro, no formo parte de la iglesia. La iglesia es aquella que estaba haciendo. ¿Qué estás haciendo? Lo que te da la gana, lo que el Señor te está mostrando a ti particularmente y te comprometes a llevarlo a cabo. Así, por lo tanto, si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor. Si hacéis lo que yo os mando, ¿qué te manda el Señor? ¿Qué te manda? No me lo digas ahora, porque entonces será una lluvia de ideas que... Pero pregúntate, ¿qué te manda el Señor? ¿Qué me manda el Señor? Para que yo pueda formar parte de este concepto, de esta realidad
de este hecho tan necesario de ser iglesia. Y seguimos siendo iglesia cuando este grupo de personas, este grupo de hijos de Dios o hijas de Dios, se aman de tal manera que se ve hacia afuera. O sea, no es una cosa que se vive entre muros y afuera cada cual a su aire. No, es algo que sobrepasa los muros, sobrepasa la intimidad del grupo humano, sobrepasa y trasciende al entorno en el que nos movemos. Dice en el Evangelio de San Juan que dice que tenemos que salir a hacer las obras de día. ¿Para qué? Para que se vean que están hechas en Dios. Si nosotros solamente hacemos lo que hacemos dentro del local, nadie sabe lo que estamos haciendo para Dios y en Dios. Por lo tanto, lo que vivimos, lo que experimentamos, tiene que trascender afuera. Nuestros actos, nuestras acciones, escuchar unos a otros. ¿Nos escuchamos unos a otros? ¿Escuchamos a la gente de la calle? ¿Nos servimos a nosotros? ¿Servimos a gente de la calle? ¿Suplimos nuestras necesidades? ¿Suplimos necesidades de alguien que está en nuestro entorno próximo? ¿Aconsejamos? Yo ahí diría que hay que ir al tanto. Yo tengo un dicho que no es bíblico, pero para mí me libra de meter la pata. Es aquel que consejo no pedido es de entrometido. Por lo tanto, mi actitud es aconsejar, siempre y cuando me lo pidan. Pues hombre, ¿qué crees de esto? Entonces, sí, meto el consejo, pero meter el consejo aquí, te juegas que te digan, ¿a ti qué te importa? ¿No? Pero vamos ahí. ¿Qué es nuestra intención, nuestra actitud? Es la de estar en actitud de servicio entre nosotros primeramente, y luego por los de fuera, por las personas necesitadas de fuera. Como iglesia tenemos esta herramienta para preocuparnos de los de fuera. Pero el tema, hemos dicho que no está el colectivo, sino tu compromiso individual. ¿Cómo está en cuanto a ayudar a las necesidades de los de fuera? Porque en Juan 13:35 nos dice el propio Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. O sea, la manera más sencilla de evangelizar es amarnos los unos a los otros. Porque a lo mejor decís, hombre, ¿cómo voy a hablar de la palabra si aún no la conozco? Y si me pongo a hablar y el otro sabe más que yo y me lía, no, pues mejor me callo. Hay una anécdota vivida. Había una hermana al principio de la iglesia, que ahora ya está con el Señor, que me enseñó una lección muy, muy bonita. Cada 2 por 3 la llamaban los testigos de Jehová a su casa, ¿no? Y evidentemente entraban, arriba, para abajo, ahí discutiendo que si esto, que si lo más allá, y la pobre mujer, cada vez que venían los testigos, le metían la cabeza como un bombo, ¿no? Y un día me llamaron y cuando los vio, antes de que ellos abrieran la boca, les dijo, ¿me amáis? Nosotros se quedaron, ¿y qué dice ahora esta mujer? Y ella dice, pues yo sí que os amo. Y se fueron. Nunca más fueron a su casa. Nunca más se fueron a su casa. El amor los unos por los otros es el que marca la diferencia. Marca la diferencia. Y a mí esa anécdota de la hermana me ha servido un montón. Porque no es los argumentos que tú puedas poner, ¿no? El refrán dice, obras son amores y no buenas razones. Pues ahí tenemos el ejemplo de esta hermana. Si la queremos honrar, la podemos honrar porque es un testimonio muy bonito. La hermana Elena, que hace ya tiempo que está en el Señor, pero contaba esto. Les dije esto con todo el afecto en el corazón, les dije esto. Entonces, esto conocerán que sois mis discípulos, en que sois capaces de amar a pesar de los pesados que eran,
a pesar del lío mental que me metían, yo les tuve que ofrecer mi amor para ellos. Entonces, vamos avanzando. Somos iglesia cuando este grupito de personas, de estos hijos de Dios, hijas de Dios, están unidos. Y ahí sí que hace falta fe, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Fijaros, para tomar el ejemplo de hoy mismo, ¿qué dice ahí? La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. Yo no sé si lo habréis experimentado vosotros, yo sí lo he experimentado. Esta mañana solamente había una alabanza. Esta mañana solamente había una adoración. Y era el pueblo de Dios, unido por el Espíritu, alabando y adorando a Dios. ¿Lo he recibido solamente yo, esta sensación? ¿O me la podéis compartir? Yo al menos tenía esta sensación, estaba ahí de espaldas a todos vosotros y en cambio sentía esta unidad, que éramos uno adorando y alabando a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad que nosotros tenemos va más allá de lo que nosotros somos capaces de vivir. Porque demasiadas veces, en vez de vivir la unidad que Cristo está ahí anunciando, porque esto es una oración de Jesús al Padre. ¿Creéis vosotros que esta oración fue escuchada por el Padre? ¿Que Jesús oró al Padre y el Padre no le respondió con un sí a su Hijo? Yo pongo de pie, ¿saben que sí? Que al Padre le dijo, tranquilo, hijo, que esto va, entre comillas, va a misa. Van a ser uno. Van a ser uno. Los voy a tratar como si fueran uno. Y me van a responder como si fueran uno. Ahora, a lo mejor les va a costar vivir esta unidad. A lo mejor les va a costar vivir esta unidad. Pero lo importante es que creamos qué es lo que somos. ¿Somos iglesia? Sí. ¿Somos uno? Sí, amén. ¿Sabemos vivir como iglesia? ¿Sabemos vivir la unidad? ¿Pero somos iglesia? ¿Somos uno? Esto es lo que vale. Porque si tenemos certeza de esto, lo demás va a venir. Va a venir. Porque la esperanza es irnos perfectos a la presencia del Padre. Torpes no podemos ir. ¿Cómo vamos a estar delante de un santo todopoderoso y siendo nosotros torpes? Ahí va a haber la transformación global y perfecta para que demos así. Nuestra unidad, por lo tanto, está por encima de nuestras diferencias personales. El Señor nos llama uno, no uniformes. Nos llama uno, lo cual quiere decir que nos ve como este puzzle terminado. Cada pieza del puzzle es distinto, pero Él nos ve ya con todas las piezas bien colocadas y ahí, el paisaje, ahí, su iglesia. Con cada uno de los miembros, con la salida por aquí, la entrada por allá, pero encajando unos con otros y dibujando el edificio que Cristo está construyendo. Amén. Entonces, seguimos siendo iglesia cuando este grupo de personas tiene una misión. ¿Tenemos una misión? Tenemos una misión. Tenemos una misión. Como tú me enviaste al mundo, dice Jesús, así yo los he enviado al mundo. ¿A qué? A predicar, a hacer discípulos. A predicar y a hacer discípulos. Por lo tanto, la iglesia obediente es la que está predicando y la que está discipulando. Predicando al incrédulo y enseñando y discipulando al que está ya en el redil. Porque nos hemos de edificar, dice la palabra, edificándonos unos a otros, hasta llegar al pleno conocimiento de Cristo. Por lo tanto, el discipulado es de todos, para todos y entre nosotros.
La predicación es de todos, pero no para nosotros, sino para los demás, para el que no cree. La predicación es para el que no cree. El que no cree, dice la Escritura, ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿Y cómo se les va a predicar si nadie es enviado? Mentira, todos hemos sido enviados. Esto es una pregunta retórica que la palabra de Dios nos quiere confrontar. Todos hemos sido enviados a predicar, pero no todos hacemos caso de esto. Y hemos dicho ya antes, predicar no es sencillamente dar versículos. Predicar es dar ejemplo de nueva vida. Es dar ejemplo de la nueva vida. Y si se tercia, habla, como decía este santo de la antigüedad. Haz, y si se tercia, habla. Por lo tanto, da ejemplo de esta nueva vida, de esta vida que el Señor nos ha transformado y empieza a vivirla con toda libertad. Porque si permanecemos en Cristo, conoceremos la verdad y ella nos hará libres. En Cristo conocemos la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos perfectamente lo que es de lo que no es. Porque la verdad no es las razones que tienen más aceptación. La verdad es, en el original, en este versículo original, en vez de verdad, si tradujéramos de acuerdo al original, diría la realidad. Si permanecéis en mí, conoceréis la realidad y esta os hará libres. La realidad no hay cambio de opinión. La realidad es lo que es. Por lo tanto, nuestra vida es la que es. Si Cristo ha entrado en nuestra vida, si el Espíritu Santo está en nuestra vida es lo que es. Y lo que es, y esta verdad que es la que hace sentirnos libres y poder actuar en el entorno donde nos movemos. Entonces, concluyendo, ahora sí, ya concluimos. Hemos dicho que somos iglesia cuando tenemos una misión, cuando estamos unidos, cuando nos amamos unos a otros, cuando obedecemos la palabra, cuando somos personas entregadas en favor de los demás, cuando estamos en acción, ¿verdad? Tenemos claro esto. Analizando y metiéndonos más, podríamos sacar más cosas que nos identifican como iglesia. Pero estas yo creo que son las que se pueden poner más en práctica y más sobre el suelo, ¿no? Y concluyendo, dice en Efesios 1:22, sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esto a mí me lleva a la exhortación de que no olvidemos que como iglesia Dios colocó todas las cosas debajo de nuestros pies, porque tenemos a Cristo por cabeza. Por lo tanto, en aquello de es que yo, no hay excusas, no hay excusas. Todo lo que tú puedes actuar en el nombre del Señor está bajo tus pies. Cristo es tu cabeza, Cristo es el que te hace andar sobre las cosas que tienes que estar andando. Por lo tanto, tenemos razones como para ser activos, activos y proactivos. Proactivos quiere decir que cuando no tenemos ganas, esas ganas se transformen en actividad. Decir, Señor, no tengo ganas, dame ganas. Esto es ser proactivo. En Efesios 1:23 dice, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por lo tanto, también nos toca ahí para que nos quede bien claro y no olvidemos que como iglesia somos su cuerpo. Como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y que, por lo tanto, en la iglesia Dios despliega toda la plenitud. No una plenitud que nos asombra porque es muy grande, sino una plenitud que dice que lo llena todo. ¿Tenemos idea? ¿Nos imaginamos el todo? ¿Podemos llegar al final del todo? No, pues allí llega. Hasta ahí el poder de Dios llega, llenándolo. O sea, si tú todo está aquí a 2 metros, ahí está el poder de Dios. Pero si está a 4 metros, ahí llega el poder de Dios. Y si está a 1 kilómetro, ahí llega el poder de Dios. Lo llena todo. Por lo tanto, la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, tenemos el poder de Dios en plenitud. En plenitud. Hay una canción que cantamos, no está así, está aún, que dice,
Si te tengo a ti. Amén. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, Fuera de ti, nada deseo, Señor. Aleluya. Amén, 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 amén y amén. Poderoso. No lo olvidemos entonces. Tomemos conciencia que somos iglesia no por lo que sabemos, no por lo que sabemos, no por lo que disfrutamos, sino por lo que hacemos para la honra de Dios. Hay una misión, hay un plan. Dios tiene un plan para la iglesia. Y la iglesia lo tiene que llevar a cabo. Activo. En unidad. Con propósito. Con amor. Unos a otros. Reconociéndonos las diferencias para que encajen y ensamblen. Y así poder hacer visible esta unidad en la calle. Amén. Que el Señor siga bendiciéndonos. Amén. Aleluya.